Bueno, en esta celebración concretamente, la compañía de Monseñor Alfredo, celebrando y mostrando así una vez más que es pastor con olor a oveja, cercano a su pueblo. Y agradezco al Padre Ángel, al Padre Misael, también esta invitación. Me siento muy contento de participar con ustedes en este sexto día de la novena en honor de la abuela de nosotros, Santa Ana. Y poder entonces seguir meditando en unión con toda la iglesia en la República Dominicana sobre la oración. En toda nuestra vida, aunque sea una vida larga, no nos va a dar el tiempo para valorar en nuestra vida la importancia de la oración, de ese vivir en unión con Dios para poder vivir en unión y al servicio de nuestros hermanos. Y precisamente la oración central que estamos meditando en todo este año es el Padre Nuestro. Y el texto de la lectura del Evangelio hemos escuchado nos trae precisamente la petición de que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo. Por eso Jesús, en lo que hemos escuchado, valora tanto por encima de la familia, por encima de todo lo que significa, ¿verdad?, la familia en la vida de uno, pero valora el que hagamos, el que vivamos la voluntad de Dios. Por eso Él dice que ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Los que cumplen, los que pueden vivir la voluntad del Padre. Y es tan bonito e interesante también, y lo vemos, digamos, la centralidad que Jesús le da a esta oración y a la oración, que la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que es la síntesis, el resumen de todo el mensaje de Jesús. Y todavía dentro de este resumen de todo el mensaje de Jesús, la oración del Padre Nuestro, que también sintetiza, resume también todo el mensaje. Y por eso las tres primeras peticiones que se refieren directamente a mi relación personal con Dios, o a mi relación comunitaria como fraternidad cristiana con Dios. La primera, a la santidad de Dios, a la santidad de nosotros. La segunda, el reino de Dios. Y la tercera es precisamente pedirle a Dios que nosotros podamos cumplir su voluntad como se cumple en el cielo, como la cumplen los ángeles en el cielo. Y esta petición de que se cumpla la voluntad de Dios también resume las dos primeras, porque si yo vivo en el proceso de santificación y vivo el reinado de Dios en mí, es porque cumplo la voluntad de Dios. No es posible santificar el nombre de Dios. No es posible vivir y hacer realidad el reinado de Dios si no es cumpliendo su voluntad.
Fíjense qué importancia tan grandísima tiene en la vida de la comunidad cristiana el realizar la voluntad de Dios. Entonces, por eso es una petición que debe estar continuamente en nuestra vida de oración, pidiendo al Señor: dame la gracia, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la voluntad verdadera en mí de cumplir tu voluntad. Porque es la única manera, hermanas y hermanos, de poder vivir bien nuestra vida cristiana y por lo tanto nuestra vida humana. Y por eso podemos fijarnos muy brevemente en el mismo Jesús. Jesús está hablando muchas veces en su evangelio de cómo Él cumple la voluntad del Padre. De tal manera que llega a decir que su alimento, que su comida es cumplir la voluntad del Padre. En ocasiones, la voluntad del Padre puede ser diferente a la voluntad humana. ¿Le pasó a Jesús? Todos habremos, por supuesto, meditado en ese momento crucial de la noche del huerto. La voluntad humana de Jesús era rechazar la cruz, era rechazar toda la pasión. Él veía que era una injusticia con Él, que era un atropello con Él, que era un pisotear sus derechos. O sea, Jesús estaba viendo todo eso. No solamente, por supuesto, el sufrimiento físico, pero de una manera extraordinaria, el sufrimiento moral, el sufrimiento psicológico, que suponía para Jesús toda la humillación, la tremenda humillación, ¿verdad?, por la que le venía encima. Y entonces Jesús coge un rato largo, no 2 minutos como rezamos en el Padre Nuestro, sino que coge un rato muy largo, dividido en 3 partes. Y siempre su oración es: Padre, si es posible, quítame esta hora, búscate otra manera, que no tenga yo que pasar la humillación que voy a pasar desde la traición de Judas hasta la comparación con Barrabás. Quítame esta hora, líbrame de esta hora, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanas y hermanos, la oración de Jesús en el huerto, pidiendo al Padre que si es posible le evite lo que Él ve que viene, termina siempre: pero que no se haga mi voluntad. Tu voluntad, Padre, es que yo sufra para que se establezca el reino en el mundo. Tu voluntad, Padre, es que yo sí sufra para que los hombres y mujeres puedan ser santificados. Es decir, para que no vivan bajo el poder del mal, para que no vivan bajo el poder del pecado. Por eso nos dice el Evangelio que Jesús entrega su vida en la cruz para el perdón de los pecados. Cumplir la voluntad del Padre en Jesús es el camino de la redención humana. Y aunque Jesús ve que va contra todo derecho humano, contra todo derecho, a todos los derechos que Él tenía, Él acepta que el Padre le pida esta cruz, porque es el medio de la salvación de hombres, de todos los hombres y mujeres, porque es el medio de la liberación. La voluntad del Padre es la salvación de todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos llegar a la vida eterna. Pero que primero en este mundo
podamos vivir como hermanas y hermanos. Y la oración precisamente es la oración de la fraternidad universal. Porque cuando decimos Padre nuestro, en ese nuestro van todos los hombres y mujeres que Dios ha creado. En primer lugar, mis hermanos de la iglesia, pero además todos los hombres y mujeres son mis hermanos. Pensarán contrario a mí, estarán en contra de mí, me odiarán, me rechazarán, como rechazaron a Jesús, pero son también hijos e hijas de Dios y son por tanto mis hermanos. Y para ellos yo pido que también en ellos se cumpla la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que sean capaces de amarlo a Él y de amar a los demás. Porque es el mandamiento general. Es el único camino de que podamos vivir en paz unos con otros. Es el camino para que no haya guerra, para que no haya atropellos, para que no haya crímenes, para que no haya maltratos, para que no haya tantas injusticias, tantos engaños, tantas mentiras. Es que yo reconozca al otro como mi hermano y lo ame, porque como yo, él es un hijo de Dios. Será un enfermo mental, será una persona que como que es rechazada, es el desecho, pero es mi hermano, es mi hermana. Por eso cuando yo digo Padre nuestro, venga, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad de que todas y todos podamos amar al único Padre y podamos amarnos unos a otros. Y si esto se realiza, se está realizando la santificación de nosotros y del mundo. Se está realizando el reinado de Dios. Se estará realizando, hermanas y hermanos, el reinado de Dios. Para eso existimos nosotros. Para eso somos iglesia. Para ser una luz. Para ser testigos de la vivencia de la voluntad de Dios. Para ser ejemplo y testimonio de una vida en el amor, en la fraternidad, en el servicio, en el respeto a los demás. Y para lograr todo eso hay que pedirlo. No se logra únicamente porque yo tenga una buena inteligencia. No se logra solamente porque yo tenga muchos estudios. Se logra doblando las rodillas y pidiendo al Padre, Señor, que se cumpla tu voluntad. En primer lugar en nosotros, hombres y mujeres de la iglesia, una iglesia diocesana, una iglesia parroquial, una comunidad de base, que se cumpla en nosotros, que podamos superar los obstáculos en el cumplimiento de tu voluntad, que podamos decirte como Jesús en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque frente a la voluntad de Dios va a chocar la voluntad humana. Por eso, hermanas y hermanos, nosotros ciertamente queremos realizar la voluntad del Padre. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en gracia santificante. Por eso nos alimentamos en la Eucaristía. Por eso trabajamos apostólicamente, para que podamos cumplir como iglesia la voluntad del Padre. Y entonces sí habrá un solo rebaño con un solo pastor. Entonces sí habrá una fraternidad que se va realizando en la familia, en los pequeños grupos, en las comunidades más grandes. La fraternidad. Somos hermanos. Y entonces ahí se va
concretizando ese plan de Dios de que se realice su voluntad. Pues pidamos juntos a Santa Ana, que cumplió la voluntad de Dios también, por supuesto. Ella era de ese pequeño grupo de israelitas que vivían en un corazón humilde y pobre el plan de Dios, la voluntad de Dios, que eran fieles a Dios. Eso es indiscutible. Porque la única manera de formar bien a María en la fe, en la humildad que ella misma proclama, es que recibía en su familia el testimonio, el ejemplo y la enseñanza de sus padres. Pues pidamos nosotros a Santa Ana, pidamos a Jesús en la Eucaristía, que nosotros podamos cumplir la voluntad del Padre para que seamos, como dice el texto de hoy, hermanas y hermanos de Jesús. Que así sea.